Buenas tardes, ingeniero. A continuación le voy a preguntar sobre lo que es la regimentación de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Comenzando, hablaremos sobre el primer capítulo, que trata sobre las generalidades. Después, dando una pequeña introducción a lo que es la geografía general del Valle de México, tenemos que, como ya se mencionó, la Ciudad de México está ubicada en la zona central, sobre el Gran Tenochtitlán, sobre el antiguo Gran Tenochtitlán, pero por diversos problemas que tuvieron, eh, llegó a tener unas características pantanosas. El subsuelo de la Ciudad de México está formado por 6 tipos, de lo que respecta a estratigrafía, y además constituye por depósitos de lacustre de alta compresibilidad. En objetivos hemos agarrado 2 puntos principales, uno que es la descripción de los aspectos geotécnicos básicos para esta tesis, y otro que es el análisis de los métodos del sistema de renivelación y recimentación. Más que todo, acá se estudia de estos sistemas se trata de recopilar información de años anteriores y tratar de justamente esa información dar un pequeño análisis y ver en qué está fallando. A continuación, veremos ya la siguiente parte de lo que es el trabajo. Vamos a antecedentes. En antecedentes nos habla un poco sobre más que todo algunas características de lo que es el Valle de México. Como ustedes ya saben, en la parte central es la parte donde se encuentra la arcilla compresible. Y además justamente todos los depósitos que se encuentran ahí han sido producto de interacciones naturales de procesos tectónicos y volcánicos. Ahí hablamos dice la cuenca de Valle de México tiene una superficie de 9.600 kilómetros cuadrados, del cual se distribuye de la siguiente manera: 4.800 kilómetros cuadrados está dando a la porción oriental del Estado de México. En la parte sur Hidalgo tenemos 2.540. Entre 840 y 100 kilómetros cuadrados encontramos Texacla y Puebla. Y 1.320 kilómetros cuadrados, que es una parte muy importante, es lo que es el Distrito Federal. Siguiendo esto, en el capítulo 1, lo que podemos hallar vendría siendo la siguiente parte. La siguiente parte, acá nos muestra lo que es un mapa de lo observado anteriormente, de las partes que correspondían según su área. Como vemos, todo lo que es la condición de cimentación y el tipo de material de los suelos arcillosos de la formación arcillosa superior de la zona central de la cuenca del Valle de México. Ahora hablemos un poco sobre la estratigrafía. Lo dividimos en 2 marcos, uno que es el marco paleoclimático y otro que es el marco vulcanológico. En el primero nos da una pequeña clasificación según lo que fue las glaciaciones y las interglaciaciones. En el segundo marco nos habla sobre el origen del suelo, que es origen volcánico, que además se fue transportado por polo eólico, y además una estratigrafía generalizada, el cual conforma por lo que son depósitos y de arcilla. Continuando con esto, tenemos lo que son depósitos de los lagos. Estos depósitos de los lagos normalmente son conocidos por depósitos lacustres, ya que sus partículas se hidratan formándose un suelo arcilloso y así de la manera expansiva. Como vemos en la primera gráfica, el cuadro se puede mencionar lo que ha sido la formación a través de los años y ahí vemos la formación, las capas, la profundidad y según esto las características y el tipo de suelo que encontramos. Acá después tenemos lo que son la ubicación de los diversos lagos que existieron y que existen actualmente. Después tenemos lo que son depósitos de lomas y depósitos de transición. Depósitos de lomas hay que tener son 4 aspectos que hay que tener en cuenta. Uno, que es la acumulación de grandes depósitos. Segundo, la erosión siguiente de estos depósitos. Tercero, el depósito en barrancas de morenas. Y cuarto, el relleno parcial de estas barrancas con materiales volcánicos. Y para estos depósitos de transición, también tenemos que estos están ubicados normalmente cerca de la zona de lomas. En la primera imagen, que son depósitos de lomas,
Vemos todo lo que es la clasificación según las glaciaciones. Como primero se había comenzado lo que era el primer marco entre la glaciación y la interglaciación, vemos los diferentes tipos de suelos y los diferentes tipos de morrenas que encontramos. En los depósitos de transición vemos, como se habló que se formaba más que todo cerca de la zona de lomas, vemos ahí lo que fue más o menos su formación, siguiendo las mismas características, desde las morrenas del límite inferior hasta el Holoceno. Siguiendo con el siguiente punto, tenemos la zonificación del Valle de México. Acá vemos un mapa donde se divide en tres zonas: zona 1, zona 2 y zona 3. Cada zona tiene sus características. En la zona 1 es característico por la zona de lomas, en la segunda por la zona de transición y en la tercera el zona lacustre. En la primera es donde se le denomina que es donde es la zona más estable ya por su formación de rocas. En la segunda zona se encuentran más que todos los estratos arenosos y lo que son limos y arenas limosas, intercalada con lo que es una arcilla lacustre. Y en la tercera zona, ahí más bien es la zona más peligrosa, ya que hay un potente, o pues, se puede decir la zona más, que corre más peligro de asentamiento, ya que hay un potente contenido de arcillas separadas entre arenas. Siguiendo esto, a lo que fue esta parte tenemos lo que son observaciones y conclusiones. En observaciones, como ya se, como, con lo que se ha repasado, vemos que las zonas que se debería estudiar más debería ser la zona 1 por sus mismas características. Además, en la zona 1, al estudiarla, nos damos cuenta de sus formaciones y diversos problemas que capaz sean. Pero también hay que tener en cuenta que el punto central de investigación debe ser la zona más crítica, en la cual la podemos encontrar en la zona número 2 y en la zona 3, ya por la misma presencia de los estratos que se encuentran ahí y los depósitos que se encuentran ahí. Y como conclusión, estaría siendo que está formado geológicamente por roca ígnea fragmentada por fallas. Además, lo que es el problema de la zona es el mismo efecto de la arcilla, efecto de compresibilidad. Continuando esto, nos vamos a la siguiente parte de diapositivas. Ahí solo tenemos observaciones y conclusiones, y en las siguientes diapositivas ya tendría que ser lo que son el siguiente punto, lo que son orígenes y causas de los asentamientos regionales. Tenemos lo que son antecedentes y origen. Como se sabe, como fue construido encima de un lago, eh, al ser entonces un lago, hubo lo que fuera un acuífero, se formó lo que fue acuífero. Entonces hubo una excesiva perforación y explotación de los mismos, de numerosos pozos de agua subterráneos, de los cuales poco a poco a través de los años se produjo este hundimiento general de los suelos. Y gracias a la consolidación de las arcillas compresibles que ayudaron también a esto. Y con los años también se monitoreó todo lo que fueron los colectores, ya que había un descenso de más de 50 centímetros y con esto perdía su pendiente, que es lo que normalmente no se quiere para ese trabajo. Siguiendo con esto, hablamos ya sobre el otro punto, que son los asentamientos de las cimentaciones. Causas que originan asentamientos, las cuales puede ser una variación de la estratigrafía del suelo. Esto puede ser que se puede dar el caso que en una edificación, en una parte el suelo sea muy compresible, pero en otra parte de la edificación el suelo sea no compresible, se puede decir más estable, y lo que provocaría que se pueden dar asentamientos diferenciales. Después tenemos variaciones en la carga de cimentación. Acá justamente no hay mucha simetría en la carga, lo cual produce lo anterior dicho. Después tenemos cargas grandes en áreas de cimentación flexibles. Acá generalmente el mayor asentamiento se da en el centro de los zapatos de las cimentaciones, y en los extremos el asentamiento es mucho menor. Después tenemos diferencias en el tiempo de construcción en la parte adyacente en una estructura. Esto nos trata más que todo que cuando se edifica una estructura y a lo largo de los años aumentan las cargas, esto muchas veces
la misma cimentación que se diseñó al comienzo no es lo suficiente para las cargas que ya aumentaron. Como otros dos puntos restantes, tenemos la variación en las condiciones del terreno y variaciones en el contenido de agua del terreno. Lo último es muy importante de tener en cuenta, ya que el aumentar el contenido de agua ayuda que, bueno, no ayuda, sino que perjudica al suelo, ya que baja su resistencia y así su capacidad portante. Acá vemos unas imágenes donde nos explica. En la primera, losa cóncava sobre suelo uniforme y compresible. Vemos cómo se va deformando, ahí lo que se produce un asentamiento diferencial. Como ahí se ve, en la parte del centro es donde más se deforma que en los costados, como ya se había mencionado en uno de los casos. Otro es losa colocada sobre estrato denso e incompresible bajo él existe el suelo compresible. De la misma manera produce este tipo de asentamiento diferencial. Después hablamos sobre los asentamientos totales parciales. Al hablar de este tema, vemos que la conciliación y el mismo ensayo en ese tema entra a tallar de una manera importante, ya que esto nos ayuda a sacar diversos resultados, como los cuales puede ser en cuánto tiempo se va a asentar nuestro terreno y la cantidad de años necesaria para que se llegue a la parte más crítica de asentamiento. Y además, esto consta de asentamiento inmediato, asentamiento por conciliación y el asentamiento final. Solamente puede haber asentamiento inmediato cuando no haya presencia de arcilla, pero si hay presencia de arcilla, se tendría que aumentar el asentamiento por consolidación. Consiguiente a esto, lo que tendríamos ya tendría que ser lo que son los asentamientos totales parciales. Como se dice, la consolidación es el factor más importante, ya que nos da un indicativo previo de análisis sobre los asentamientos que se producen a lo largo de los años. Es lo que anteriormente se mencionó: asentamiento inmediato, consolidación y asentamiento final. Después tenemos lo que es la clasificación total de causas de asentamientos totales y diferenciales. Las causas pueden ser como cargas, cambios de característica del suelo, causas accidentales varias. También puede ser lo que es el daño estructural, arquitectónico, estructural. Además, se debe considerar para realizar un diseño de cimentación lo siguiente: los estados límite, la flotación y el revestimiento plástico, y alguna falla estructural de los elementos de cimentación. Y la última parte. Acá también tenemos otras gráficas de lo que son las formas de asentamiento y del daño. Como se lo mencionó más antes, pues al momento de asentamiento se pueden producir lo que son grietas y además aplastamiento. Acá vemos cómo actúa el estrato resistente. El estrato resistente se ve totalmente un desnivel entre los estratos, pero el estrato resistente está de manera superior a la arcilla, y acá el estrato resistente está de manera inferior que la arcilla, lo que produce el aplastamiento. Y previo aplastamiento sería siendo una rajadura, no así como una rajadura. Después tenemos un asentamiento variable, lo que ya llegaría a ser lo que es inclinación. El terreno cierra su pendiente natural, y en el asentamiento no extremo, de la misma manera se forman grietas. Llegando a la parte final, tenemos lo que son determinación de los asentamientos en suelos arcillosos. Para esto se tiene que guiar de la teoría de consolidación, de la cual cuenta con elección del perfil del suelo. Para eso se tiene que hacer un previo ensayo de mecánica de suelos, determinación de la carga que da lugar a asentamientos. Siempre se tiene que tener en cuenta que la carga de la estructura no sea muy excesiva a la carga que pueda soportar el suelo, si no se puede dar otro tipo de tratamiento. Cálculo de distribución de presiones y espacios. Y primero tenemos que tener todo lo que son los análisis de a qué altura que se encuentran los estratos, y los cálculos de asentamientos por consolidación. Eso nos ayuda más que todo para ver en cada cierto tiempo cuánto se va asentando. Bueno, sería todo en el primer capítulo. Gracias.